versículo 8. Quiero hablarle, hermano, de algo. Sé que el miércoles no pudimos tener nuestra reunión de estudio y algunos vinieron, les ofrezco una disculpa, pero avisamos, lo que pasa es que no llegó la noticia a todos. Pero vamos a tocar el tema que nos correspondía estudiar ese día, que tiene que ver con un poquito en el área liberación. No vamos a ministrar una liberación así como una guerra así tan fuerte, pero vamos a considerar principios que están aquí, que nos van a ayudar. Déjeme decirle que hay un pasaje en la Escritura donde Dios un día le mandó una palabra a Faraón, a Egipto, y le decía el Señor al rey de Babilonia, le decía: tú hombre eres y no Dios, porque Dios es uno. Y aunque la Escritura dice que hay muchos dioses, para nosotros nomás hay un solo Dios verdadero. Pero vamos a hablar de este personaje que aparece en el capítulo 1 de Éxodo y el versículo 8 nos vamos a ir leyendo. Y le voy a pedir, si es tan amable, ponerse de pie mientras leemos esta porción de la Escritura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también a los que odian y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Y los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, y les amargaron la vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos en toda clase de trabajos del campo, y todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, en las cuales una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa. Dice el verso 16: y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Y respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Diga usted: gloria a Dios. Pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Amén. Vamos a orar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos empezado a leer tu palabra, Señor, y queremos pedir al Espíritu Santo que nos guíe por este camino, Señor, de tu palabra, para que podamos, Señor, extraer de ella lo que hoy tienes para nosotros, que nos podamos edificar y que podamos, Señor, saber que tú estás con tu pueblo. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos. Bendigo a tu pueblo y ato todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo aquello que trate de robar la atención nuestra. Se ha puesto en cautiverio. No puedes tocar nuestra mente, porque estamos conectados con el Espíritu Santo para recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús se ha echado fuera. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de sentarse. ¿Por qué le decía yo que al rey de Egipto, al rey de Babilonia, le tuvieron que decir, al rey de Egipto también le tuvieron que decir en varias ocasiones que no era un dios, sino que era un hombre? Es que los presidentes de aquel tiempo, como Faraón, de aquellas naciones, ellos se proclamaban Dios.
y la gente le reverenciaba como a un dios. Entonces la gente, cuando estaba sometida a su gobierno, creían que él les iba a dar su recompensa. Déjenme decirle, el hombre, por muy usado que sea, por muy alta posición que tengan aquí en la tierra, nunca le puede dar una recompensa al pueblo de Dios. El único que le puede dar la recompensa es Dios mismo. Él es el Señor de los señores, Él es el Rey de los reyes, Él es el creador del universo. Bueno, ¿por qué tanto énfasis en esto con Faraón? Si Faraón ya murió, Faraón ya murió, pues déjenme decirle que por medio de la unción profética se ha dado a conocer de nombres que surgen aquí en la tierra, que no son otra cosa más que un reflejo de potestades que hay en los aires. Y en la escritura encontramos algunos nombres de seres que son contrarios al evangelio, a la palabra de Dios, al pueblo de Israel y también a nosotros por ser hijos de Dios. Y entre ellos aparecen personajes como un Napoleón, que es alguien que no está en los aires pero que está bajo la tierra en un abismo encerrado, que le llaman el rey del abismo. Hay otros que los encerró el Señor en prisiones de oscuridad, según lo declara el apóstol Pedro, en el Tártaro. El Tártaro es un lugar donde encierraron espíritus, porque eran tan bravos y tan violentos que no los podían dejar sueltos, sino en prisiones de oscuridad. Y ahí aparece el destructor Napoleón en el Abadón. Entonces, ese es uno. Pero hay otro que es Faraón. Faraón es una potestad que se mueve entre los gobernantes en toda posición de autoridad, en toda aquella persona que él trata de influenciar a los gobernantes para tenerlos bajo su instrucción, bajo su influencia, y puede agarrar a cualquier persona que es líder. Entonces, déjenme decirle, por eso es importante tocar este tema, porque esta potestad estuvo obrando en contra del pueblo de Dios. No solamente se opuso para que salieran a alabar a Dios, pero los estuvo sabiendo que no fuera que se multiplicaran en gran manera y salieran de la tierra. Bien sabe que va a haber un arrebatamiento del diablo. ¿Usted sabe eso? Que hay un arrebatamiento, él también lo sabe. Y antes de que se vayan, dice, yo les tengo que amargar la vida y se las tengo que oprimir de tal manera que no puedan salir libres, que no puedan ser sanos, que no puedan quedar en condiciones aceptables a los ojos de Dios. Entonces él estuvo trabajando para atacar al pueblo de Israel. Y dice entonces que como vio que el pueblo era muy numeroso, déjenme decirle que aunque no vea usted aquí mucho número, hay un número grande de cristianos. Bendito su nombre, que el evangelio ha salido por todas las naciones, nos ha llegado aquí. Dijo él que hasta los confines de la tierra y más para allá hasta el mar. Así que estamos en los confines de la tierra. Y esa palabra ha alcanzado no solamente en Asia, en Europa, pero ha alcanzado hasta este territorio. Y gracias a Dios por ello. Entonces él de todas maneras siempre ha trabajado. Pero ponga atención a una cosa. Dice en el verso 10 que él dijo así: procedamos pues, ¿cómo? Astutamente. Ahora, si usted se puede dar cuenta, en la imagen de Faraón tiene así como la figura de una cobra, de una serpiente, de un animal peligroso. Entonces, a mí me decía Enrique, me decía el otro día que estamos aquí en la versión, hermano, es que yo vi un faraón, ¿verdad? Y yo dije, no, es que vamos a hablar de Faraón, nomás que no podemos compartirlo el día que nos juntamos a estudiar, pero aquí estamos, el día miércoles. Entonces, dice que él procedió, dice, procedamos astutamente. Ahora, cuando usted ve en Génesis en el capítulo 13, en el verso 1, la Biblia dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. ¿Qué era? Astuta. Entonces, miren una cosa, pero hay gente muy astuta. Y detrás de eso se mueve un poder oculto. Se dice que la serpiente no es esta serpiente que nosotros conocemos aquí en la tierra. Este es un reflejo de un ser, de una entidad serpiente, de una estirpe, de otra naturaleza que es, nosotros conocemos ahora como seres reptilianos que tienen que ver con dioses caídos. Y entonces dice que se hizo un propósito Faraón cuando dijo: procedamos pues astutamente, con astucia.
Y dice, no sea que al multiplicarse en caso de guerra, se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Porque vamos a salir de esta tierra. Ellos salieron de aquella tierra, de Egipto, para ir a una tierra prometida. Nosotros saldremos de esta tierra para ir a una tierra prometida que Dios tiene preparada, porque Jesús dijo, voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bueno, entonces dice que ellos sabían que era un pueblo que podía ser poderoso en la guerra. ¿Cuántos de aquí Dios cree que lo está llamando para ser guerrero? No solamente creyente. Porque en una nación hay el departamento del Army, de la Navy, pero también hay ciudadanos que no saben nada de guerra, pero están ahí nomás haciendo las funciones de trabajar, de enriquecer la nación, porque la nación les paga a los guerreros para que van y maten a otras personas o defiendan la nación. Pero déjenme decirle que Dios a su pueblo también, entre medio de su pueblo, tiene guerreros. Hay un ángel que la escritura le llama Miguel. Él es el arcángel de la guerra. Él es un guerrero y cuando él aparece va a haber guerra espiritual. Pero hay otro ángel que es Gabriel, que cuando le aparece llega el mensaje. Por ejemplo, como la profecía. Apareció el ángel Gabriel a María y le dijo, el hijo que van a nacer de ti, le dio una profecía. Entonces, Dios tiene diferentes clases de ministerios y funciones dentro de la iglesia, pero una de ellas hasta Faraón sabe que hay guerreros y a eso les tiene miedo, porque dice, estos se van a multiplicar y nos van a echar a nosotros de aquí. Entonces vamos a amargarle la vida, vamos a hacer una estrategia para impedir que esto suceda. Entonces las personas que no saben que tienen una promesa de Dios o un llamamiento, o vienen con una comisión, diga usted, yo soy como un podemos hacer una comparación, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han visto Misión Imposible? Le encanta ver la mutuidad. Pero déjenme decirle una cosa, trae una comisión, trae una misión que parece muy imposible parece que salgamos de esta tierra, pero todo es posible para Dios. Jesús salió de esta tierra y no agarró cohete, se elevó y las nubes lo levantaron y se lo llevaron. La iglesia va a ser levantada y no va a necesitar ni Challenger, ni va a necesitar ningún avión, ningún helicóptero, ni nada de eso. Dios tiene maneras de cómo mostrar su poder y lo tiene para su iglesia. Y de último tiempo van a suceder cosas, como me dijo un apóstol que consulté. Me dijo, Eduardo, acuérdate que estamos en tiempos de cosas que ojo no vio ni han subido jamás al corazón de hombre, las que vamos a experimentar en la iglesia. Y entonces me dijo, no te preocupes, estamos en buen camino, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, dice aquí entonces en el verso 11, entonces pusieron sobre ellos capataces. Diga usted, los ministros de Dios no pueden ser capataces. Los líderes de la iglesia no pueden ser capataces. Los cabeza de familia no pueden ser capataces. Los capataces los maneja el diablo. Faraón. Si usted ve un padre de familia que es muy abusivo y es muy negrero con la familia, lo está trabajando Faraón. Si usted llega a una iglesia y ve que su pastor lo trae aquí asolado, lo está influenciando Faraón. Pero como nosotros no nos debe influenciar Faraón, sino el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo tiene frutos y tiene señales: mansedumbre, templanza, paciencia. Con razón me la trabajan tanto. Viera qué paciencia me pone a mí el Señor cuando veo que no viene usted a la iglesia. Me da mucha paciencia, esperando pacientemente que Dios le ponga el querer como el hacer. Mientras le busco al Señor, pero no creo que le voy a pegar una regañada si usted no viene a la iglesia, porque no soy capataz, soy pastor. Y los que son ministros de Dios tienen que ministrar con la paz de Jesucristo. Eso sí, les alerto y les digo lo que está hablando el Señor a la iglesia, el Espíritu Santo. Bueno, entonces dice que entonces les pusieron sobre ellos capataces. ¿Para qué? Para oprimirlos con duros trabajos. ¿Usted dónde trabaja? Si ve que tiene por ahí un mayordomo
o un capataz, porque hay lugares que les llaman mayordomos y hay lugares que les dicen capataces, por ejemplo, como en la construcción. Yo conocí a alguien que me decía, el capataz nos trata, dice que ganas de azotarle un garrafonazo en la cabeza, decía un hermano. Yo le decía, no, tranquilo, mejor hay que reprender a Faraón, pero si no sabe uno de esto, del ámbito espiritual, ¿cómo se lo quita de encima? Bueno, aquí Moisés tuvo que hacer algunas cosas para remover ese capataz, esos capataces, y después le voy a decir cómo los eliminó. Pero por lo pronto dice aquí que los oprimían con trabajos duros. Dios, cuando sacó a Adán y Eva del huerto, ahí les empezaron a trabajar duramente. ¿Por qué? Porque era otra tierra donde había otro imperio y donde había una influencia para que estuvieran bajo trabajos forzados, y por eso sufrieron mucho. Pero cuando estaban en el Edén no había trabajos forzados, solamente cuidaban y mantenían el Edén en condiciones donde pudiera. Yo no le digo que no trabajaban, porque Dios ha trabajado desde el principio. Entonces Dios a sus hijos los hace, diga usted, trabajadores. Solo que dentro del Edén es menos pesado que fuera del Edén. Fuera del Edén había trabajos forzados, tenían que con sudor trabajar la tierra. Déjeme decirle que hay trabajos que son muy estrictos y muy forzados y muy, decimos nosotros, negreros. Pero es la influencia de Faraón. Cuando si usted está teniendo alguna dificultad de mucha presión con algún patrón o con algún supervisor o con algún gerente o alguna persona que esté en autoridad, usted puede decirle a Faraón, aparta estos capataces de mi camino. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Acuérdese que ellos hicieron esta estrategia para que no pudieran alabar a Dios. En su salida, sabía él que se iban a ir. Y como Dios, hermano, no solamente le habla a su iglesia, sino que también los brujos saben los designios que Dios tiene, porque la adivinación es algo que ellos manejan. En la iglesia no se maneja adivinación, pero la profecía y la revelación sí. Entonces ellos ya sabían que ellos todavía no sabían que se iban a ir, y ya Faraón sabía que se iban a ir. Así que usted sabe que aunque muchas cosas no descubrimos todavía aquí en la tierra, el enemigo ya sabe acerca de los planes que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque él también tiene adivinación. Pero no estamos nosotros para aprender de él, pero sí para saberlo, porque está escrito. Entonces, ¿qué quiere decir Faraón? Faraón quiere decir, según pude descubrir en diccionarios, me encontré que viene del hebreo faro, que quiere decir el sol o el rey. Y la transliteración del griego significa la casa grande. Ahora usted sabe lo que la Biblia dice acerca de una casa grande. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 20, dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. No todo lo que está en el mundo es vaso de deshonra. Déjeme decirle, hay gente en el mundo que se comporta de una manera honrosa. Honrosa para con Dios y honrosa para con los hombres, y ni siquiera conocen el Evangelio de Jesucristo. En una casa grande, este es el mundo. En una casa grande hay vasos de honra y vasos de deshonra. Dios quiere ver vasos de honra por dentro de su iglesia. Dios, para eso Dios me ha traído adentro de su iglesia, para hacer un vaso usado por Dios. Ese es un vaso de honra. Todo lo que podamos hacer por instrucción de Dios es honroso a los ojos de Dios. Cuando usted obedece a Dios, usted está honrando a Dios. Amén. Cuando lo obedecemos, lo honramos. Bueno, entonces eso significa Faraón. Él tiene variedad de vidas. Uno no los puede cambiar ni en el mundo. Hay gente que ni aunque no conozca el Evangelio de Jesucristo, tiene temor de Dios. ¿Cómo eran Cifra y Púa? Mujeres que tenían temor de Dios. Y mire, a esas que tenían temor de Dios le echaron mentiritas a Faraón. ¿No es cierto? Quiero que maten a todos los niños cuando nazcan, dijo, y a las niñas las dejan con vida. Va a decir la mujer, gloria a Dios. Pero ¿qué haría una nación con puras mujeres?
se exterminaría, porque necesitan al varón para que se sigan proliferando. Entonces, tan importante es el hombre como la mujer. ¿Qué sucedería con un mundo de puros hombres? Tampoco. Pero fíjese que Faraón está detrás de los niños. Entonces, cuando los niños van a nacer, el primogénito, cuando van a nacer hijos varones, Faraón está detrás de destruir esas vidas. Por eso es que se oye mucho: ay, que abortó el primer hijo y era varón. Wow. Él está detrás. Por eso hay que bendecir a las mujeres embarazadas. Cuando vea que una mujer se está embarazada, no diga: uy, no me va a alcanzar el cheque, pues no lo va a corretear. No, tiene que decir: gloria a Dios que Dios me da hijos, porque junto con los hijos viene la bendición. El Faraón venía y decía: ¿por qué han dejado con vida a estos niños? Porque sabía él que iban a multiplicarse, iban a ser guerreros, y se iban a ir de la tierra y ellos los iban a dejar en ruinas. Y como tenía adivinación, decía: tenemos que acabarlos antes que eso suceda. Y entonces, cuando cayeron estas mujeres, Cifra y Púa, le echaron mentiras a Faraón. Le dijeron: no, es que estas mujeres no son como las egipcias. Dios, de gloria a Dios, que las hijas de Dios tienen un distintivo que Dios les pone, y les bendices el fruto de su vientre. Dios, te bendito sea el fruto del vientre. Sus hijos tienen que ser bendecidos. Bendígalo, no los maldiga, no les diga: eres un burro, no entiende. No les diga eso, dígale: eres un hombre sabio, pero no te lo han revelado todavía. Estoy llamando las cosas que no son como si fueran, pero yo sé que tú eres un instrumento útil. Hay niños que les dicen: no, este niño tiene autismo. Usted diga: reprenda al diablo con el autismo. Es un hombre que tiene sensibilidad espiritual, y a veces se oye más del otro lado, del espiritual, que de lo que sucede en lo terreno. Y no es que no tenga entendimiento aquí, es que algo le está llamando la atención allá. Y hay manera de acomodar las cosas para que todo se encauce para bien. Pues si lo empieza a decir: no, es que está autista, lo voy al hospital, y luego lo van a querer meter en un hospital psiquiátrico. Señor, reprenda al diablo, detrás de eso está Faraón. Hay que reprender al Faraón cuando está influenciando algo en contra de nuestros hijos. Tenemos que saber que Dios nos ha dado la victoria sobre esta potestad, esta autoridad. Ahora fíjese, entonces ellas se dieron cuenta que querían destruir a los niños, y entonces ellas los protegieron. Y cuando vino, dice: ¿por qué? Es que las mujeres egipcias son muy delgaditas, pero las hebreas son robustas. Ay, Dios, reprenda la obesidad. Pero diga usted: esté delgado, esté bendecida, de todas maneras mis hijos estarán bien. Dios no tiene que necesitar un cuerpo delgado o ancho. Déjenme decirle: con que sea mujer, es un canal por donde va a fluir la bendición. Y los hijos que nazcan de ahí van a nacer protegidos por el Señor. Él guardará tu salida. ¿De dónde? Del vientre. Y tu entrada a esta tierra. Amén. Amén. Diga usted: descanso en Dios. Porque Él está, hermano, para proteger. ¿Quién fue el que estuvo contemplando todo esto? Dios. Y entonces, cuando estas mujeres les dijeron: no, lo que pasa es que es esto y esto, y cuando llegamos ya se aliviaron, era mentira, no es cierto. Las ayudaban para que se aliviaran. ¿Y por qué no les tomó Dios en cuenta esa mentira? Porque dentro de todas las maldades, esta era una de las menos malas. ¿Por qué? Porque estaban favoreciendo propósitos en Dios. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Que Dios hasta las bendijo a ellas. No por mentirosas, sino porque buscaron la manera de hablar cosas que fueran favorables al propósito de Dios. Ahora, Dios no ama la mentira, ama la verdad. Pero a estas mujeres, también así como se levantó astutamente el Faraón, estas con astucia también contestaron y evadieron sus respuestas. Y entonces les dijeron: es que ya cuando llegamos ya se aliviaron. Y no era cierto, eran mentiras. ¿Pero por qué Dios las bendijo? Porque estaban obrando a favor de su reino. Y como Dios quería prosperar a esta nación y se iba a cumplir aunque Faraón se opusiera haciendo lo que quisiera, entonces miren los métodos que utilizó.
Dice aquí en el verso 11, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. El enemigo siempre ha tenido, hermano, llenos lugares de cosas que le han robado a los hijos de Dios. Por eso es que dice la Biblia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Y qué tiene que ir a hacer la iglesia a las puertas del infierno? Ir a tumbarlas para sacar todos los bienes que se han robado. Ahí quizás está algún pariente que lo tienen cautivo con un vicio, con una enfermedad, con alguna calamidad encima, con alguna maldad. Y entonces la iglesia puede llegar y decirle: vengo a sacar a este del infierno. No que cuando a veces predicamos los evangelistas les decimos: se van al infierno. No, venimos a rescatarlos, no a mandarlos para allá, sino a sacarlos. Porque ya los tienen cautivos por causa de vicios, de drogas, de todas las cosas horribles que van en contra de los principios de Dios. Y entonces dice que él tenía ciudades de almacenaje, ahí tenía amontonado todo lo que trabajaban los hijos de Israel. Oye, yo le voy a decir una cosa: no deberíamos estar nosotros multimillonarios. ¿Y dónde están las riquezas? Si el Señor ya las dio, ¿no será que se las robó el faraón? Ay, ¿y cómo le hace para podérmelas robar? Ahorita vamos a ver. Mire, verso 12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. ¿Y qué dice aquí en el verso 14? Les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo, y todos sus trabajos se los imponían con rigor. El enemigo sabe cómo robar los bienes materiales que Dios le da a su pueblo, si logra amargarle la vida. Por eso nos mandó el Señor aquí a la iglesia, Dios, para quitarnos la amargura. Porque Adulam era un lugar donde llegan los amargados. Ay, hermano, no me ofenda. No, hay que encontrar dónde está el mal para sacarlo. ¿Usted quiere estar bendecido? ¿Quiere estar abundado? Pues tenemos que soltar las amarguras de la vida. Y por eso nos dan tanta alabanza, hermano, porque para que el lamento y el sinsabor y todas las cosas feas de la vida, el Señor nos ayude a alegrarnos. Por eso se necesita mucha alabanza en nuestra vida. Qué bonito es cuando usted se levanta en la mañana y trae un canto. Hay un gozo que no puedo parar. Y lo trae por dentro, hasta estereofónico, hasta surround sound. Lo trae usted ahí que le repercute y se lo anda disfrutando, se levanta contento, sonriente, y a todo mundo le dice: buenos días, Dios te bendiga. O cuando le roban y le meten amargura: buenos días, ¿qué tienes buenos? Oiga, que ya salió, hace mucho calor. Todo le parece mal. ¿Por qué? Se ha amargado. ¿Por qué? Por tanta presión. ¿Sabe qué hora se oprime el enemigo? En los trabajos forzados, pero también cuando uno está dormido. También la noche es un excelente tiempo para él, porque le llaman el rey de las tinieblas. Y llega en la noche, hermano, y le pone sueños al esposo. Y le empieza a hablar: te van a correr el trabajo. Y allá alguien te anda echando tierra y están hablando a tus espaldas. Y se levanta bravo, y cuando llega al trabajo quiere acabar con el manager. Y el manager que trae sus propias luchas y anda queriendo salir de ellas, y luego llega por ahí uno bien bravo, porque lo soñó que era el diablo. Y lo está viendo como a Faraón. No, mire, la lucha no es contra la gente, sino contra lo que se mueve en los aires. Entonces la amargura es algo que puede causar que uno pierda bendiciones y estén encerradas en las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Siempre hemos visto esos lugares como aquel lugar donde José llegó y preparó los graneros pero esto ya estaba hecho antes de que ya este faraón no conocía a José y se está quedando con todos los bienes. Imagínese, usted se levanta y Dios tiene bendecida la obra de sus manos,
y todo lo que hace le prospera, pero no le luce. ¿Y qué pasó aquí? Hay que decirle al faraón: devuélveme lo que me has robado. ¿No salieron así los israelitas de Egipto? Díganles que les devuelvan su oro, su plata y sus vestidos. ¿Dónde estaban? En Pitón y Ramsés, las ciudades de almacenar. Ahí estaban bien ajuareados, los egipcios, con todas las bendiciones del pueblo de Israel. Oiga, ¿no será que tiene riquezas nuestras el enemigo guardadas ahí en sus lugares de almacenaje? Hay que rescatarlo. Pero para poderlo rescatar, tenemos que despojarnos de la amargura. Así que si ve que de repente anda alguien así medio amargado, diga: no se amargue. Usted le dice a alguien que tiene amargura: no se amargue, y arde Troya. Se arman unos relajos. Un día yo le dije a una persona: ay, ¿qué te saca de amarga? Y casi me golpea. Y yo, falto de sabiduría, ¿para qué le dije así? No le debía haber dicho eso. Debía haber yo acá en silencio: espíritu de amargura, te ato en el nombre de Jesús, no puedes usar a esta persona. No que se lo dije en su cara. Pero es que está transgrediendo la palabra yo, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra la potestad que influencia para amargarle la vida. Esto nos va a ayudar a no tener tantos problemas con la gente. Porque si uno le llega a la gente y le dice sus verdades, dime qué te diré, le van a contestar de las suyas también. Pero si usted, en vez de pelear contra la gente, pelea contra esa influencia que está allí, que influenció a un faraón para que hiciera todo lo que hacía, ¿qué era esa influencia? Una serpiente de tamaño cobra. Fíjese qué tremendo, porque es tan importante no tener las costumbres de Oriente, porque entre ellos adoran a la serpiente. Entre los orientales, ellos adoran a la serpiente, y nosotros adoramos a Cristo. Pero fíjese la astucia de la serpiente y la astucia de Faraón, y cómo, mire, no cabe duda que también el Señor Jesús un día dijo: sed astutos como serpientes, pero no para el mal. Entonces Cifra y Púa fueron astutas como serpientes. Le dijeron: no, es que cuando llegamos ya se aliviaron. Cuentitos de Changuitos a Tarzán, que se lo querían a él engañar, pero protegieron a los israelitas. Mire qué tremendo está esto. Ahora, dice aquí en el verso número 14: y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, en toda clase de trabajos del campo, y todos sus trabajos se los imponían. Yo me encontré una persona que conozco, y entonces, al saludarlo, un hermano: ¿cómo está, hermano? Que tanto tiempo sin verlo. Muy bien. Dice: ahora ya tenemos nuestro propio negocio. Antes trabajaba 12 horas, ahora trabajo 10 horas. Antes trabajaba 10 horas, ahora trabajo 14. Oiga, le están amargando el alma. ¿Por qué? Trabajo forzado. Si va a tener tantas horas de trabajo, ¿a qué hora va a ir a alabar a Dios? Y sabe que en la presencia de Dios nos sanan. Nos sanan el alma. Nos quitan amarguras. Nos dicen: ya fíjate del pasado, eso quedó sepultado en las aguas, yo ya no me acuerdo. Y el diablo viene y te dice: eras un mentiroso. Eso era. Un pastor le dijo: eso era. Y no solamente era un mentiroso, era un estafador, y era un borracho, y era un abusivo. Y le decía: ¿qué más era? Le dice el diablo. Y el diablo le soltó todo un acordeón de cosas que él era. Y le dijo: pues te faltó una. Que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces las cosas viejas quedaron borradas cuando vienes a Jesucristo. Gloria a Dios. Ser cristiano no es haber nacido angelito, hermano. Hasta cuando estábamos en la iglesia aquella antes, decían: y ya le tumbaron los cuernos al niño. Cuando lo bautizaban, ¿verdad? Entonces vi unos bautismos, hermano, ahí de niños. ¡Qué terrible! Los traían a los niños así como que si estuvieran manifestados, porque los iban a meter de cabeza al agua. Y los niños: y los agarran y los amarran, y como entre 5 agarrándolo para que le echen agüita en la cabecita.
Mire qué tremendo, hermano. Pero sabe una cosa, Dios no quiere agarrar nada de la fuerza. Esto es asunto de convicción, esto es asunto de fe, esto es asunto de que se entregue uno y se rinda voluntariamente para recibir el reino de Dios. El bautismo no es para ponerle un nombre, el bautismo es para que las cosas viejas que sucedieron en su vida queden sepultadas. Ninguna persona nació santito, nacimos, hermano, que decían, es que este es un diablo, por travieso. Tampoco, sí, pero nos surtieron duro. O cuando llegamos a Cristo, después de tanta diablura, nos perdonaron. Cuando renunciamos a ello. Por eso nos conviene hacernos cristianos. Porque no solamente nos lavan el coco, sino que nos lavan el alma. Y nos lavan el espíritu y nos lavan todo el cuerpo, hermano. Por eso aquella hermana le dijo a un hermano, hermano, cuando bautice a esta, bautícele con la boca abierta. ¿Por qué? Pues ya sabrá usted, dijo, ¿verdad? Por todo lo que habla, ¿verdad? Para que se la bautizan en la lengua y quedan las cosas pasadas atrás, sepultadas en lo profundo de la mano, para que aprenda a hablar bien, no que hablaba puro totonaca. Bueno, caldeo pues, más bíblico. Entonces dice el verso 15, y el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Púa. ¿Qué significan esos nombres? Esos nombres, Cifra quiere decir que hace lo bueno, que es generosa, una persona que hace lo bueno, aunque ni siquiera esté dentro del pueblo de Dios. Toda aquella persona, ¿usted se acuerda de aquel centurión? ¿Se acuerda de aquel hombre que dice que siempre daba limosnas y no era el pueblo de Israel? En el libro de los Hechos se encuentra, y que siempre ayudaba al pueblo de Dios y hacía limosnas, y entonces dice que le mandaron un ángel, y entonces le dijeron, mira Cornelio, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios, y tus obras de caridad, tus ofrendas, tus limosnas han llegado ante la presencia de Dios, y he sido enviado para decirte que necesitas algo. Necesitas ir a buscar a alguien que te instruya, alguien que te enseñe, alguien que te evangelice, alguien que te dé la palabra de Dios. Hay gente buena en el mundo, pero que necesita que se le dé la palabra de Dios, que se le ministre la salvación, que se le dé lo que hemos recibido por gracia. Y Pedro, cuando fue, le dio lo que había recibido, y entonces como creyeron, dice que entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos y después los bautizaron en agua. Y déjeme decirle que hay mucha gente afuera de la iglesia que no va a ninguna iglesia, pero que tiene temor de Dios, tiene respeto de Dios. No va a ninguna iglesia porque no les gusta la hipocresía. Hay gente que a mí me ha dicho, hermano, yo no voy a ninguna iglesia porque yo aborrezco la hipocresía, yo no quiero saber de mentirosos. Le dije, pues eso es lo que a Dios le gusta, gente así. Y la quiere, pero para que lo represente bien. Porque no se presta para que Dios lo use. Entonces les gusta oír eso, porque dice, a Dios le gusta esa clase de gente. Y creían que estaban peleados con Dios porque no iban a ninguna iglesia, pero no podían estar en la iglesia porque no les gustaba la hipocresía. Pero cuando supieron que eso es lo que Dios quiere, gente que sea así, que ame la verdad, que sea generosa, que le guste hacerlo, esa fue Cifra. ¿Qué intereses tenían ellos personalmente de favorecer a los israelitas si ni eran de su pueblo? Es que la gente que es generosa no le importa recibir algo a cambio. Es bonachona, es benevolente, es dadivosa, sin esperar nada a cambio. ¿Y por qué lo hace? Porque siento hacerlo. Porque así me siento bendecido, ayudando, viéndole una sonrisa a alguien que está triste, aliviando el dolor de otros. Eso es lo que tenemos que hacer la iglesia. Tenemos que aprender hasta de la gente que ni creyente era, pero sí creía. No era creyente en el sentido doctrinal, pero sí era creyente de acuerdo al temor y reverencia de Dios. Entonces ella empezó a favorecer al pueblo. Proverbios 22, versículo 9, fíjese cómo dice aquí. Proverbios 22, 9. Cuando lo tenga ahí me dice amén. Proverbios 22, 9. Amén. El generoso
¿Será qué? Bendito. Ay, hermano, cuando usted ayuda a alguien y con abundancia, dice el Señor, la bendición de Dios está sobre su vida. Porque dando, se recibe. Y dice, porque de su pan da al pobre. Una persona que es generosa, Proverbios 22:9. Una persona que es dadivosa, Dios la bendice. Ahora fíjense, Lucas 6:35. Lucas capítulo 6, verso 35. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien. Prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Híjole, mire, Dios no nomás le da a los buenos, también a los malos. Y a los que les dan a los malos, bendice a los buenos. No se lo robó el diablo. Están dando testimonio que son hijos del Altísimo. ¿No tuvo el Señor una bendición para estas mujeres? Claro que sí. Ahora, ¿qué significa entonces púa? Y entonces yo dije, Señor, si esto es cifra y lo evidenció con sus acciones, ¿qué significa púa? Y entonces fui a investigar y no hallaba, pero por fin encontré que quiere decir un montón de cabello. Y usted me dirá, ¿y qué con eso? Si todos tenemos cabello. Bueno, unos tienen más, otros no, ¿verdad? Pero no se trata de nosotros, se trata de alguien que en la Biblia dio un buen testimonio. Juan capítulo 11, verso 2. El que tenga mucho cabello, gloria a Dios, pero en la dimensión espiritual. Porque imagínense si en eso consiste aquí terrenamente, ya me arruinaron. Dice así Juan capítulo 11, verso 2. María, cuyo hermano se llamaba Lázaro, estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el cabello. Y esto significa una vida de servicio por gratitud. Ella le lavó los pies a Jesús con su cabello, ¿verdad? Para poderle lavar a alguien y secárselos con su cabello, no podía ser un cabello así largo como el mío, ¿verdad? Tenía que ser un cabello abundante. Bueno, en el ámbito espiritual eso significa servir por gratitud. Una adoradora, una persona que cuando llega delante de la presencia de Dios está dispuesta a hacer lo que Dios le pida, lo que vea que es necesario. No le dijo Jesús, lávame los pies. Ella llegó y le lavó los pies con sus lágrimas porque se quebrantó ante la presencia de Dios y se los secó con sus cabellos. Vio que sus cabellos, sus pies necesitaban una ministrada y vino y se las dio por gratitud, porque la había liberado de 7 demonios. Las personas que sirven a Dios por gratitud llevan esta bendición como la de púa. Ellas, hermano, estaban viendo a las mujeres que estaban sus hijos y que estaban, esas se conmovieron más por el sufrimiento de las madres. ¿Cómo se iba a poner la mamá de ver que le mataban a su hijo, que su hijo le dijera nació muerto? Entonces dijeron, no podemos dejar que eso siga creciendo, tenemos que hacer algo para frenarlo. Y entonces lo que querían era verle una sonrisa a la madre. Y le decían, mira, tu hijo está sano. Porque había la noticia de que Faraón les había instruido que mataran a los niños. Y darle buena noticia, ¿a quién no le cae una buena noticia después cuando le anuncian un peligro? Uy, especialmente, hermanos, si una persona va al doctor y le dicen, uy, te llamó el doctor porque dice que te tienen que hacer otros estudios más profundos porque no te encuentran el problema. Ay, ahí anda temblando los dolores de la muerte. Pero llega a la iglesia y le dice, no te preocupes, dice el Señor que van a buscar y no van a hallar nada porque el Señor ya lo quitó. ¡A su nombre! Ay, hermanos, son buenas noticias, son vasos de agua fresca para el que viene en el desierto. Eso es la púa. Eso es lo que Dios elogia. ¿Cómo le hagas? Yo no sé, pero hubo mucha gente que para hacer un bien tuvo que echar una mentira. Muchos ministros van a decir, ¿qué estás diciendo? Pero la verdad está escrito. Estás
mintieron, pero hicieron algo bien. ¿Qué era el bien que iban a hacer? Que les iban a preservar a sus hijos con vida, porque querían verle una sonrisa en la cara, porque tenían temor de Dios. Allá dijeron: Faraón les quiere amargar la vida, y yo no voy a contribuir en eso, yo le voy a ayudar para que su gozo esté completo. Y se prestaron, pero tuvieron que usar de astucia también para llevar a cabo esto. No fue la única vez que hubo gente, hermano, que tuvo que mentir para liberar. Hubo una mujer en un pozo que se llamó Bahurim. Léalo un día, todo el libro de los reyes lo va a encontrar. En el pozo Bahurim, ahí había una mujer que dice que hizo un hoyo, tenía un pozo. Y entonces a los siervos de David que los venían persiguiendo, porque venían ellos, hermano, perseguidos a muerte, los metió ahí en el pozo y aventó una manta y los cubrió y le puso trigo encima. Y cuando vinieron a ver dónde están los israelitas, ya se fueron, puras mentiras, ahí estaban. ¿Y por qué no se lo demandaron como pecado delante de los ojos de Dios? Porque estaba siguiendo el propósito de Dios, preservar la vida de esos siervos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ay, hermano. No estoy a favor de la mentira, pero hubo mentiras que Dios no las sentenció a condena. Cuando Jesús habla de eso, dice: de aquellos que os persiguen y ponen calumnias hablando con mentiras para dañar a alguien. Entonces son mentiritas blancas, dice. No, ni tan blancas, pero pechecitas. Pero les ayudaron. Ay, hermano, me quita un gran peso de encima, porque a veces yo echaba mentiritas de esas. Procuremos no hacerlo. O si algo pasa, voy a tenernos para con el Padre Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Porque el que diga que nunca echaba una mentirita de esas, estaría mintiendo. Bueno, no vamos a condenar a nadie. Verso 16: y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas, dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, y si es un hijo, le daréis muerte. Mira, hermano, ¿quién ministra muerte? El Faraón. ¿No dice que cuando están allá en Egipto iba a pasar el ángel de la muerte? ¿Qué andaba haciendo ese ángel ahí? Es el del reino de Faraón, de Egipto. Entonces, el manto que cubre todas las naciones es la muerte, dice el profeta. Pero llegó alguien más poderoso que la muerte, que venció a la muerte. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él resucitó de entre los muertos. Ahora fíjese, entonces dice en el verso 17: pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Mire, estas mujeres parteras temían a Dios, y por temor a Dios no se sujetaron al gobierno. Wow, hermano, esto es peligroso que lo entienda el gobierno. Que alguien no se le someta a sus principios por temor de Dios. ¿Qué le pasó a Daniel? Pusieron leyes de unos sátrapas. Hoy en día hay sátrapas que están influenciando en el gobierno, pero los que tienen temor de Dios no se van a sujetar a ese gobierno que está obrando erróneamente, sino que va a honrar a Dios. Y aunque estén en el mundo, no son del mundo. Diga: yo estoy en esta tierra, pero no soy de aquí. ¿Y entonces usted dónde es? Made in heaven. Estoy hecho en los cielos, porque nadie subirá si primero no bajó. ¿Y cuándo es cuando bajó? Cuando nació de nuevo, una nueva criatura, cuando se bautizó. ¿Ok? Ahora dice aquí: el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y habéis dejado con vida a los niños? Oh, el gobierno es el mandante muchas veces, pero erróneamente. ¿Por qué? Porque hay sátrapas, porque hay gente que influencia, porque tiene algo que buscar para que tropiecen los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios son hijos de Dios y no de Faraón. Y van a honrar más a Dios. Por eso le decían al apóstol Pedro: no pueden andar predicando en ese nombre. Es menester obedecer a Dios antes que estas autoridades, que a los hombres. Así que vamos a predicar el evangelio de Jesucristo. Y dijo el Señor: yo mismo lo voy a sacar a la cárcel
y lo sacó de la cárcel. Envió su ángel y lo sacó. Ahora, dice aquí, el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y no habéis dejado con vida a los niños? Y respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios bendijo a esas mujeres? Porque estaban contribuyendo a que el pueblo llegara a ser muy numeroso y muy poderoso. Wow. Oiga, hermano, ¿qué significa eso de las robustas? No tiene nada que ver con el peso físico en lo espiritual, sino que tiene que ver mucho con la llenura de la palabra de Dios. Diga usted: yo quiero estar bien robusto, bien lleno de palabra de Dios, porque es el alimento. ¿Qué es lo que hace una persona que aumente de peso? Que come mucho, ¿sí? Mire, que comamos mucho, pero de la palabra de Dios, para que estemos bien robustos, para que estemos bien fuertes y bien resistentes. Ahora, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, mire, Él prosperó sus familias. Gloria a Dios. Recibo. ¿Quieres que tu familia sea prosperada? Recibo. Tienes que proteger al pueblo de Dios con tus oraciones, con tu batalla espiritual. Amén. Mire, le conviene venir a la intercesión, Gloria a Dios. porque dice el Señor: ¿cómo le hago para bendecir esta iglesia? Y va a decir: les voy a poner un espíritu de oración. Amén. Y vienen a orar y están protegiendo al pueblo. Señor, y guarda esta familia, y Señor, y aquel que está enfermo, y aquel que está en coma, y a este Señor que dicen que está enfermo de muerte, y levántalo, Señor. Y lo empieza la iglesia a contribuir con ellos. Dice el Señor: los voy a bendecir Recibo. a todas sus familias. Recibo. Ay, hermano, no dice: serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Dios tiene con toda la familia, Recibo. aunque sean primos y primas y sobrinos y tíos y tías, menos compadres, porque yo no veo compadres en la Biblia. Amén. Amén. En el mundo le llaman compadres, pero yo no sé dónde sacaron eso. Yo lo único que veo aquí que familias. Bueno, entonces Faraón ordenó a todo el pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y toda hija la dejaréis con vida. ¿Qué había en el Nilo? Ahí había cocodrilos, ahí había unos mosquitos que dan zika. Ya se vinieron hasta acá. ¿A quiénes van a buscar? Andan detrás de querer arruinar toda clase de vida, pero tenemos una protección de Dios. Diga usted: el zika no entrará en mi familia. Y si se mete un mosquito, lo echo fuera de lo que haya hecho en cualquier cuerpo. Así que usted puede decir: Dios me protege de los padecimientos del Nilo. ¿De dónde viene ese mosquito? Del Nilo. Ay, hermano, entonces hasta la fe nos puede librar de eso. Sí, si tienes fe para creer y te defiendes. Amén. Tenemos que defendernos, hermano, con la dimensión, con las armas que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son nuestras armas? Vamos a agarrar la vara esa y andar pegando, no, cuando acabas con los moscos. Si a veces ni siquiera los podemos ver para aplastarlos, cuando nos falla la vista, bien. Pero cuando, hermano, tenemos la palabra de Dios, usted empieza a decir: echo fuera toda maldición del Nilo sobre mi vida. El zika no tocará a mis hijos, ni a mí tampoco. Y si algún mosco le pica, aunque seamos como tenemos el Espíritu de Dios, amén, aunque bebieras cosas mortíferas no os hará daño. No vaya a ir a agarrar agua de mosquitos, porque pues eso es necedad, hermano. No vamos a exponernos tampoco a ver si es cierto que funciona. Como un hermano le dijeron: ¿sabe usted que en Cristo hay resurrección de muertos? ¿De veras? Dijo: sí, cualquier cristiano lo puede hacer. Y entonces dijo: wow. Entonces iba pasando por una funeraria ya cuando se iba para su casa y vio que estaba un lamento ahí y dijo: pues si es cierto lo que me dijeron, yo voy a ver si es cierto.
Y se metió y le dijo: a mí me dijeron que Cristo tiene poder para resucitar muertos, así que en el nombre de Jesucristo levántate. Y que se levanta el muerto. Salieron corriendo todos, hasta él. Sí, es cierto, dice. Sí pasa. Pero ¿por qué lo hizo? Porque creyó. Y con una fe sana, sin incredulidad ni duda, porque acababa de recibir el evangelio. Oiga, qué tremendo. Así que vamos a poner a orar gente así que recién se convierte, porque son los que más creen, porque todavía no les llega la duda. ¿Cómo la ve? Amén. Amén, a su nombre. Gloria, gloria, gloria. Entonces Faraón está detrás de enfermedades mortales, porque el Nilo también significa un agua contaminada, peligros, acechanzas, todas esas cosas terribles que a veces suceden con enfermedades. Faraón está detrás de ello. Entonces cuando hay, por eso miren, nunca está de más. Hubo alguien que un día me dijo: no, todo el tiempo anda reprendiendo demonios, siempre anda rompiendo maldiciones. ¿Cómo saben que hay maldiciones? Nunca está de más una fumigada. ¿Por qué? Porque cuando no es Faraón es el destructor, cuando no es el espíritu de muerte es Lucifer, el Señor lo reprende. Y cuando no, hasta Leviatán. Otro día le platico cómo ministra ese ser. Pero Dios nos ha dado autoridad sobre todo principado y toda potestad, sin que nada nos haga daño. Pero hay que saber hacerlo, porque el hecho que Dios nos ha, como dice Enrique, inmunizado en la dimensión espiritual, tenemos que tener precauciones, porque aún las personas que se cuidan se ponen, hermano, para entrar en lugares donde hay radiación, se ponen su buen equipo. Nosotros en la dimensión espiritual tenemos ya un equipo, pero tenemos que tener cuidados con las cosas que hablamos, porque de una boca procede bendición, pero no va a proceder maldición. Y a veces ahí está el problema, en la boca, como uno habla. Si uno solito se entrega a la derrota, pues le llega la derrota. Pero si uno profesa bendición, va a salir la bendición. Y dice el Señor, bendiciendo. ¿Cómo se bendice? Con la boca, diciendo bien. Ven, bien, diciendo. Diciendo bienes, bendeciré. El Señor también envía su palabra así, mire, paralela, con el propósito de unirse con la palabra que fue hablada. Y entonces usted bendice a sus hijos, y tarde que temprano se los va a ver bendecidos, porque la palabra se va a encontrar con la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces mire, Faraón era una potestad, pero es un espíritu que se mueve sobre autoridades. Tenemos que reprenderlo para que se aparte de cada hogar. ¿No pusieron sangre en cada familia? Y protegieron esos hogares. Tenemos que proteger las familias, porque trata de atacar a los hijos y se los quiere mantener en trabajos forzados, en esclavitudes, que no puedan salir a su libertad con la vida amargada. Utiliza vicios. Cuando vea que por ahí hay alguien, reprenda al Faraón. Diga: Faraón, apártate de mi familia, de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mis sobrinos, de mi tío, de mi prima, de mi abuelita, del que sea, hermano, que usted sepa que está padeciendo con algo así. Usted reprende ese espíritu y átelo y dígale: apártate en el nombre de Jesús. ¿Dónde fue humillado Faraón? En su misma casa. Pero cuando salieron detrás de los israelitas, cuando fueron sumergidos en agua, entonces en el bautismo hay una gloria tremenda de victoria que Dios le da a los que salen de Egipto. Por eso es tan importante que un cristiano ya que ha recibido la fe de Jesucristo no le dé tregua para ser bautizado en agua, porque ahí van a quedar sepultados todo aquello, el capataz, el jinete y el caballo van a quedar ahí como parte del pasado, con un testimonio de victoria. Amén. Amén. A su nombre. Pues vamos a atar el espíritu de Faraón para que se aparte, y les vamos a reclamar.